¿Por qué alguien, sabiendo que algo le hará daño, lo hace de todos modos? ¿Por qué una persona fuma durante años, aun cuando ha visto con sus propios ojos cómo ese hábito ha matado a otros? ¿Por qué alguien permanece en una relación que lo consume, a pesar de las señales claras de que esa conexión no tiene futuro? ¿Por qué gastamos dinero que no tenemos, o comemos hasta enfermarnos, o decimos cosas que después lamentamos, aunque sabemos exactamente lo que va a pasar? Estas no son preguntas retóricas. Son realidades cotidianas que todos hemos vivido, algunas más evidentes, otras disfrazadas bajo decisiones normales o humanas. Pero si lo pensamos bien, estas acciones son verdaderas paradojas. Actuamos contra nuestro bienestar, conscientes del daño, y muchas veces lo hacemos repetidamente. Este es uno de los grandes enigmas de la existencia. Un misterio que ha desconcertado a filósofos, psicólogos y científicos durante siglos. ¿Somos seres racionales, como nos gusta pensar, o estamos atrapados en un ciclo de impulsos, pasiones y autoengaños que nos gobiernan desde dentro? La idea de que somos dueños de nuestras decisiones se tambalea cuando observamos estas conductas. Parece que hay una brecha entre lo que sabemos y lo que hacemos, entre la razón y la acción, entre la conciencia y la conducta. La llamamos estupidez humana, pero no en el sentido vulgar de ser tonto o poco inteligente. Hablamos de una estupidez profunda, existencial. Una contradicción que nos define. Sabemos lo que está bien. Sabemos lo que deberíamos hacer. Y, sin embargo, no lo hacemos. Es como si dentro de nosotros habitara una fuerza que sabotea nuestras mejores intenciones. Y lo más inquietante es que esa fuerza parece ineludible. Aquí aparece la paradoja. El ser humano es capaz de construir civilizaciones, escribir poesía, descubrir el ADN y soñar con las estrellas, y al mismo tiempo, destruirse por una idea, una emoción o un deseo momentáneo. ¿Cómo explicar esta dualidad? ¿Por qué la inteligencia no nos salva del error? ¿Por qué el conocimiento no basta? Para responder esto, tenemos que ir más allá de lo obvio, más allá del juicio moral. Y ahí es donde entra en escena uno de los pensadores más radicales y olvidados de la historia, Baruch Spinoza. Él no veía esta contradicción como un defecto accidental del ser humano. Para Spinoza, esta paradoja tenía una raíz más profunda, nuestra ignorancia de las causas que nos mueven. En un mundo donde todos creen tener la razón y todos creen ser libres, Spinoza hizo una afirmación demoledora: los seres humanos no son libres, simplemente ignoran las causas que los determinan. Esta frase no es solo provocadora, es una invitación a mirar hacia adentro y cuestionar todo lo que creemos sobre nosotros mismos. Porque si realmente no somos libres, si nuestras decisiones están guiadas por fuerzas que no entendemos, entonces la estupidez humana no es una anomalía, es el resultado natural de un desconocimiento estructural de nuestra propia mente. ¿Y si en lugar de juzgar nuestras contradicciones, intentáramos comprenderlas? ¿Y si detrás de cada acción estúpida hubiera una cadena de causas invisibles que podríamos desenredar? Esa es la propuesta de Spinoza. Y es también la clave para entender por qué seguimos haciendo cosas irremediables. Pero antes de entrar en la paradoja como tal, necesitamos conocer mejor al hombre que la formuló, al pensador que se atrevió a desafiar las bases de la libertad, la moral y la religión. Porque en su filosofía no solo encontramos explicaciones, sino también caminos hacia la comprensión y, quizás, hacia una forma diferente de libertad. Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en el seno de una comunidad judía portuguesa que había huido de la Inquisición. Desde joven mostró un pensamiento rebelde, inquieto, desafiante. Y esa inquietud lo llevó a ser excomulgado a los 24 años, acusado de herejía por sus ideas sobre Dios, la naturaleza y el ser humano. A diferencia de otros filósofos de su tiempo, Spinoza no creía en un Dios antropomórfico, caprichoso o moralista. Para él, Dios era la totalidad del universo, la naturaleza misma, con todas sus leyes, formas y manifestaciones. Nada escapa a Dios porque todo es Dios. Y, en ese mismo sentido, nada escapa a las leyes de la naturaleza. Ni siquiera nosotros. Aquí es donde Spinoza rompe con la tradición. Mientras otros defendían el libre albedrío como el fundamento de la moral y la responsabilidad, Spinoza afirmaba sin vacilar: el ser humano no es libre, sino determinado por causas que ignora. Esto no significa que seamos esclavos visibles de alguien o algo. Significa que nuestros pensamientos, emociones, decisiones y actos están moldeados por una red infinita de causas que nos afectan incluso sin que lo sepamos. Un ejemplo simple: alguien siente envidia, se deja llevar por ella y actúa impulsivamente. Desde fuera, podríamos decir que fue una decisión libre. Pero Spinoza diría: esa persona actuó así porque fue determinada por una emoción que no entendía. La envidia fue más fuerte que su razón. Y mientras no entienda que la causó, seguirá siendo esclava de esa fuerza.
Esto se aplica no solo a las emociones fuertes, sino también a los hábitos, los deseos, las opiniones. Cuando creemos que actuamos con libertad, muchas veces simplemente estamos obedeciendo patrones mentales, culturales o biológicos que han sido instalados en nosotros. Creemos que decidimos, pero muchas veces solo reaccionamos. Spinoza lo expresaba de forma muy clara: el ser humano se cree libre porque es consciente de sus acciones, pero no de las causas que las determinan. Es como una piedra lanzada por el aire que, si tuviera conciencia, pensara que está volando por voluntad propia. Así somos nosotros, piedras que vuelan pensando que vuelan por elección. Y este no es un mensaje desesperanzador. Al contrario, es el inicio de una transformación profunda. Porque si no somos libres por ignorancia de las causas, entonces la libertad consiste en conocer esas causas. En descubrir qué nos mueve, qué nos arrastra, qué nos moldea. Solo así podemos comenzar a liberarnos. Esta visión pone en crisis nuestra idea de responsabilidad, pero también abre una puerta. Si conocemos mejor cómo funcionamos, si entendemos nuestras pasiones, podemos empezar a actuar no desde la reacción, sino desde la comprensión. Y esto nos lleva directo al corazón de la paradoja. Porque si la estupidez humana es actuar en contra de uno mismo, la pregunta ya no es solo por qué lo hacemos, sino, ¿qué nos impide comprendernos? Aquí entra en juego la paradoja de la estupidez humana. No como una burla, sino como una verdad profunda. Un espejo incómodo. Un síntoma de nuestra falta de comprensión sobre nosotros mismos y nuestras pasiones. Y lo más revelador de todo es que esa paradoja tiene sentido dentro del sistema racional de Spinoza. Aquí es donde todo converge. Ya no estamos hablando solo de filosofía, sino de algo que nos atraviesa a diario. La paradoja de la estupidez humana, vista desde Spinoza, no es una simple contradicción lógica. Es un laberinto emocional, existencial, vital. Es el hecho de que los humanos, sabiendo lo que les hace daño, actúan como si no lo supieran. O peor, lo saben, y lo hacen igual. Esto, para Spinoza, no es un error del intelecto, sino una señal de que aún estamos dominados por las pasiones. Y aquí hay una distinción clave. Spinoza divide los afectos en dos grandes grupos, los activos y los pasivos. Los afectos pasivos son aquellos que nos suceden sin que comprendamos su causa. Por ejemplo, sentimos ira, tristeza, miedo o deseo, y actuamos movidos por ellos, sin detenernos a analizar su origen. En cambio, los afectos activos son los que nacen de una comprensión clara de las causas, emociones que surgen cuando logramos entender por qué sentimos lo que sentimos. La mayoría de nuestras acciones estúpidas surgen desde la pasividad, desde afectos no comprendidos que nos arrastran. Y como no los entendemos, no podemos controlarlos. Este es el origen de la paradoja. No actuamos mal porque queramos hacernos daño, sino porque no entendemos lo suficiente como para no hacerlo. En otras palabras, no somos malos, somos ignorantes de nosotros mismos. Y aquí Spinoza es implacable: la ignorancia no es una ausencia de conocimiento neutra. Es una fuerza activa que nos mantiene esclavizados. Cuando no comprendemos las causas que nos mueven, somos como hojas arrastradas por el viento. Creemos que elegimos, pero solo respondemos. La paradoja de la estupidez humana es, en el fondo, la paradoja de una libertad malentendida. Y la única forma de salir de ella es a través del conocimiento, del entendimiento profundo de nuestras pasiones. Pero eso no es fácil. Porque nuestras pasiones no son solo internas. También están alimentadas por el entorno, la cultura, la religión, la educación, los medios, las redes sociales. Todo en nuestra vida moderna conspira para mantenernos reaccionando en lugar de reflexionando. Nos empujan a actuar, consumir, responder, sin tiempo para entender. Spinoza lo advirtió hace siglos: la libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en entender por qué queremos lo que queremos. Y esa es una de las frases más poderosas jamás formuladas. Porque nos obliga a mirar de frente nuestras motivaciones, nuestras elecciones, nuestras emociones. Y aquí, una revelación aún más desconcertante: incluso nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras decisiones irracionales, tienen causas que podríamos entender. Nada es verdaderamente absurdo, solo incomprendido. La persona que repite un patrón tóxico, que se autosabotea, que se hunde en adicciones o se aleja de quienes la aman, no lo hace porque sí. Lo hace porque hay una lógica interna, aunque dolorosa, en su conducta. Una lógica que, si no se ilumina, se repite eternamente. Este es el nudo de la paradoja. No es que no sepamos lo que es bueno. Es que no comprendemos por qué no somos capaces de hacerlo. Y esa comprensión no viene de la voluntad o la fuerza, sino del conocimiento verdadero de uno mismo. No basta con saber que está mal. Hay que entender de dónde viene ese mal,
¿Por qué tiene poder sobre nosotros, que lo alimenta, que lo sostiene? Solo así puede perder fuerza. Spinoza lo explica con claridad: mientras una pasión no es comprendida, domina. Pero en el momento en que la entendemos claramente, pierde su fuerza y se transforma. Esa es la alquimia del conocimiento. Esa es la posibilidad de liberación. Y esa posibilidad está abierta para todos, aunque pocos la buscan. Aquí es donde la paradoja se convierte en posibilidad. Porque si la estupidez humana nace de la ignorancia de las causas, entonces su cura no está en el castigo ni en el juicio, sino en la comprensión. El conocimiento ya no es un lujo. Es una urgencia. Pero Spinoza no se queda en lo abstracto. Él propone una forma de salir del ciclo. Una vía para pasar de la pasividad a la acción, del caos emocional a la claridad, de la estupidez a la libertad real. Y esa vía es la filosofía. No como una disciplina académica, sino como una práctica de vida. Como un entrenamiento del alma. Como una forma de aprender a ver las causas invisibles que nos gobiernan. Esa propuesta es la que exploraremos ahora. Porque Spinoza no se limitó a describir el problema. También ofreció un camino. Y en ese camino, quizá encontremos una salida para nuestras contradicciones más profundas. Spinoza no era un simple observador del dolor humano. No se limitó a decirnos que vivimos atrapados en pasiones. Fue más allá. Propuso una salida. Una revolución silenciosa que no ocurre en las calles, ni en las urnas, ni en los libros de historia. Ocurre en el alma de cada individuo que se atreve a mirar dentro de sí y entender lo que realmente lo mueve. Esa revolución es la filosofía. Y no como un lujo intelectual, sino como la medicina más urgente para una humanidad enferma de ignorancia emocional. Para Spinoza, la libertad no es hacer lo que se nos antoja. Es actuar en armonía con la comprensión de lo que realmente somos. Es el poder de no ser esclavo de nuestras pasiones, sino de vivir movidos por ideas claras y verdaderas. Suena simple, pero encierra una de las transformaciones más profundas que un ser humano puede experimentar. Porque no se trata solo de cambiar comportamientos, sino de cambiar la raíz misma de nuestras emociones. ¿Cómo se logra eso? Spinoza lo llama el paso de la imaginación a la razón. La imaginación es la forma en que experimentamos el mundo de manera confusa, fragmentaria, emocional. Es el modo en que vivimos cuando reaccionamos, cuando sentimos celos sin entender su origen, cuando odiamos sin saber por qué, cuando deseamos cosas que ni siquiera nos hacen bien. La razón, en cambio, es el nivel superior del alma. Es cuando comprendemos las causas. Cuando vemos el tejido invisible que conecta nuestras emociones, nuestras acciones y el mundo. Y aquí Spinoza nos sorprende de nuevo: no hay emociones malas. Solo hay emociones mal entendidas. Una pasión puede ser destructiva si no se comprende. Pero al ser entendida, puede transformarse en su opuesto. El miedo puede volverse prudencia. La ira puede volverse acción justa. La tristeza puede volverse compasión. Todo depende de la claridad con que logremos ver su origen. Este proceso no es automático. No se da con solo leer filosofía o repetir frases profundas. Es una práctica, una especie de entrenamiento espiritual. Y Spinoza lo concibe como una ascensión, una escalera interior por la que el alma asciende desde la confusión hacia la claridad, desde el desorden emocional hacia la paz interior. Pero ¿cómo se empieza a subir esa escalera? Primero, reconociendo que estamos atrapados. Que nuestras decisiones muchas veces no son libres, sino reacciones. Que repetimos patrones. Que sufrimos innecesariamente. Que vivimos como si fuésemos eternos, pero temiendo a la muerte. Esa honestidad brutal es el primer paso. Luego, comenzamos a observar nuestras pasiones con curiosidad en lugar de juicio. ¿Por qué me irrita lo que me irrita? ¿Por qué tengo miedo de lo que temo? ¿De dónde viene esta tristeza? ¿Qué gano inconscientemente al repetir este patrón? Cada respuesta abre una puerta. Cada puerta revela una causa. Y cada causa comprendida nos da un poco más de libertad. Este camino es largo. A veces frustrante. Pero Spinoza afirma que vale la pena. Porque cuanto más comprendemos, más nos acercamos a la alegría. Y no cualquier alegría. Él habla de la beatitud, una especie de alegría profunda, duradera, estable. No es la euforia de un placer pasajero. Es la serenidad de quien ha entendido su lugar en el universo. Y aquí llegamos a uno de los conceptos más bellos de Spinoza: el amor intelectual hacia Dios. Pero no un Dios antropomórfico, externo, que premia o castiga. Para Spinoza, Dios es la totalidad del ser. La naturaleza misma. El orden infinito de las cosas. Comprender las causas del mundo es, en el fondo, amar a Dios. Porque cuando entendemos cómo funciona la realidad,
dejamos de resistirnos a ella. Ya no luchamos contra lo que ocurre. Lo integramos. Lo aceptamos. Y en esa aceptación profunda, aparece la verdadera libertad. ¿Y qué ocurre cuando llegamos a ese nivel? Spinoza dice que entonces actuamos no por miedo, ni por deseo, ni por esperanza, sino por comprensión. Ya no buscamos evitar el dolor ni perseguir el placer. Actuamos en coherencia con lo que comprendemos como verdadero. Nos volvemos autores de nuestra vida. No esclavos de nuestras emociones, ni de la opinión de otros, ni de deseos que no comprendemos. En ese punto, incluso la muerte pierde su poder. Porque quien vive desde la razón, dice Spinoza, no piensa en la muerte, sino en la vida. No se preocupa por dejar de existir, porque ha aprendido a existir de un modo tan pleno, tan consciente, que cada instante contiene la eternidad. Este es el regalo más grande de Spinoza. No una filosofía para impresionar en debates, sino una forma de vivir. Una forma de salir de la paradoja de la estupidez humana no a través de la fuerza ni del castigo, sino del entendimiento. De mirar la propia oscuridad con una luz que no juzga, sino que revela. De convertir el caos en orden, la confusión en claridad, el dolor en sabiduría. Y esta transformación no está reservada para los filósofos o los santos. Está al alcance de cualquiera que se atreva a preguntarse con honestidad, ¿por qué hago lo que hago? ¿Quién decide en mi vida? ¿Soy yo, o mis emociones no comprendidas? Esa pregunta, si se toma en serio, puede cambiarlo todo. Cuando uno llega al final de la filosofía de Spinoza, algo profundo sucede. No es solo que entendemos mejor nuestras emociones o ganamos cierta paz interior. Es que comenzamos a ver el mundo con otros ojos. La paradoja de la estupidez humana ya no se ve como una condena, sino como un síntoma. Un síntoma de una humanidad que aún no ha aprendido a conocerse. Un síntoma de una sociedad que vive a merced de pasiones colectivas, sin comprender que esas pasiones pueden redirigirse, elevarse, transmutarse. El legado de Spinoza no termina en el individuo. Aunque su medicina es primero para el alma personal, su visión es profundamente colectiva. Porque entendió que los hombres, como los cuerpos celestes, afectan y son afectados. Que nuestras pasiones se contagian como virus, pero también nuestras ideas. Y que el mayor acto de libertad individual es también el mayor regalo que podemos hacerle al mundo, una mente clara, que no reacciona desde el miedo ni desde la ignorancia, sino que actúa con sabiduría, en armonía con la totalidad. Spinoza nos dejó, sin saberlo, una especie de manual para tiempos de crisis. Cuando el mundo parece girar en espirales de odio, de confusión, de extremos emocionales, su filosofía se vuelve una brújula. Nos dice, detente, observa, comprende. No reacciones, no grites, no odies, entiende, porque solo cuando entendemos lo que nos mueve podemos empezar a movernos con libertad. Y solo cuando muchas personas comienzan a hacerlo juntas, emerge un nuevo tipo de sociedad. Una sociedad no guiada por el miedo, ni por la manipulación de las emociones, ni por la ignorancia convertida en ideología, sino una comunidad de seres humanos que han aprendido a mirarse con comprensión, que saben que el otro no es el enemigo, sino alguien tan esclavo de sus pasiones como uno mismo, que el odio no se combate con más odio, sino con claridad, que la sabiduría es contagiosa, si se practica con humildad. ¿Es utópico? Quizás. Pero Spinoza no era un soñador ingenuo. Era radicalmente realista. Sabía que la estupidez humana no iba a desaparecer. Pero también sabía que dentro de cada ser humano habita una chispa de comprensión. Que incluso en el alma más confusa puede encenderse una luz. Y que esa luz, si se cultiva, puede iluminar no solo a quien la porta, sino a todos los que lo rodean. Su visión política, en efecto, partía de esa esperanza silenciosa. Él creía que la libertad de pensar y de filosofar era el pilar de toda sociedad saludable. No porque todos deban ser filósofos, sino porque todos deben tener el derecho, y ojalá la oportunidad, de entender sus propias emociones, de cuestionar sus creencias, de pensar por sí mismos. En un mundo que cada vez parece más acelerado, más emocionalmente inestable, más dividido por pasiones colectivas, el pensamiento de Spinoza suena casi subversivo. Porque nos recuerda que no es la emoción lo que nos hace humanos, sino la capacidad de comprenderla. Que no es el deseo descontrolado lo que nos define, sino la posibilidad de transformar ese deseo en algo más alto. Que no es la reacción inmediata lo que nos hace libres, sino la respuesta consciente nacida del entendimiento. Y en ese camino, no estamos solos. Spinoza habla del poder de las ideas compartidas, de la posibilidad de que al entendernos a nosotros mismos, entendamos mejor a los demás, y de que esa comprensión genere vínculos más sólidos, más reales, más humanos. Él soñaba, sí, Spinoza soñaba,
con una comunidad guiada no por el miedo, sino por la razón. No por el sometimiento, sino por la cooperación libre. Donde los individuos, al alcanzar cierto grado de claridad personal, puedan convivir en armonía con otros seres igualmente libres. Porque la libertad no se impone, se contagia. Como una música que se extiende de alma en alma, afinando nuestras vidas a un tono más sereno, más lúcido, más justo. Y quizás ahí está su respuesta final a la paradoja de la estupidez humana. No se supera con fuerza, ni con leyes más duras, ni con castigos ejemplares. Se supera como se cura una enfermedad, con conocimiento, con práctica, con tiempo. Pero sobre todo, con amor. No el amor romántico o posesivo, sino el amor intelectual, el que nace del conocimiento profundo, el que nos conecta con la totalidad de las cosas, el que ve al otro no como una amenaza, sino como parte de uno mismo. Ese amor, diría Spinoza, es lo único verdaderamente infinito. Lo único que no nos quita, sino que nos expande. Y cuando una humanidad comience a vivir desde ahí, no desde el miedo, no desde el odio, no desde el deseo sin rumbo, sino desde la comprensión y el amor intelectual, tal vez, solo tal vez, podamos dejar atrás esa etapa infantil de nuestra especie y entrar, por fin, en la madurez de la libertad. Ese es el legado. Ese es el mapa. Y ahora, como siempre, la elección es nuestra.